Ya estamos acostumbrados a que haya podcast en vídeo, ya es habitual que haya podcast en exclusiva por parte de alguna plataforma e incluso es normal que haya podcast premium que necesitan que pagues por acceder a ellos. Pero ahora a todo esto hay que sumarle el hecho de que se emiten en directo como si hablásemos de un programa de televisión. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, esto es Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora para compartir contigo todo lo que pasa en torno al podcasting que vivo día a día. Durante las vacaciones de Navidad he estado compartiendo alguna que otra noticia relacionada con el podcasting por el canal de Telegram y de WhatsApp y las redes sociales, y voy a ir repasando las que más me han llamado la atención para opinar un poco sobre ellas y bueno, pues ofrecerlas por aquí también, porque muchos de vosotros no estáis en estos canales o estáis escuchándolo en el futuro, no tan cerca cuando estamos estrenando este capítulo a principios de enero del 2026, y seguramente este capítulo os pueda interesar, esta noticia os puede interesar. La noticia que traigo hoy fue publicada en la web de Hollywood Reporter el día de Navidad, o sea, el 25 de diciembre, porque tuve que revisar que no fuera una inocentada, ya que la encontré, digamos, traducida en un medio nacional de aquí de España el día 28 y pensaba que incluso podría ser una inocentada, pero no. Es del 25 de diciembre, es en The Hollywood Reporter y está relacionada con aquella de la que ya os hablé el pasado 11 de noviembre en el episodio 1257 sobre la nueva apuesta de Netflix al hacerse con los derechos de varios podcasts producidos por Spotify Studios o iHeartMedia, entre muchas otras productoras de podcast. La noticia que quiero tratar hoy lleva por título The Bill Simmons Podcast to Stream Live on Netflix in January, que podríamos traducir algo así como el podcast de The Bill Simmons se transmitirá en vivo en Netflix durante enero. Todos los episodios dominicales de este podcast deportivo se transmitirán en vivo en Netflix. Esto es el título y el subtítulo de la noticia. Aunque realmente no tiene mucho más misterio porque es bastante descriptivo este titular y este subtítulo, dejadme que os lea el primer párrafo para dar algo un poquito más de contexto antes de opinar sobre esto. El podcast de Bill Simmons hará su debut en Netflix el 11 de enero con un episodio en vivo. El podcast deportivo se emitirá en Netflix todos los domingos, comenzando con el episodio del 11 de enero, que se emitirá a las 23:30 horas, hora del este, imagino que de los Estados Unidos. Y tras el episodio, el podcast en vídeo estará disponible en Netflix y en Spotify, y la versión de audio estará disponible en todas las demás plataformas de podcast, entiendo yo. Bueno, resumidamente podríamos decir que Netflix no solamente va a emitir vídeo podcast, sino que ahora además los va a emitir estrenándolos. Aquí no sé si la palabra correcta sería en directo, porque es posible que los episodios ya estén grabados y editados, no lo sé. Pero bueno, dudo mucho que se atrevan a realizar algo en vivo y en directo con algo así, ya que bueno, pues tampoco no tienen mucha necesidad, ¿no? Esto no es un evento deportivo o algo que no necesariamente tenga que ser editado, o sea, tenga que ser emitido en directo, algo que no pueda ser editado o regrabado porque se equivoquen o lo que sea, o montado con anterioridad y bueno, pues luego pues ya lo emitan como si se tratase de un programa en directo, ¿no? Y si a esto le sumamos que en cuanto acabe esta emisión estará disponible para su descarga tanto en audio como en vídeo, a mí personalmente me hace pensar que todo esto pues estará ya grabado y programado para que se publique tanto para ese estreno a las 23:30 horas del 11 de enero como luego ya en su versión podcast o vídeo podcast. O sea que realmente lo van a emitir, algo que como se puede hacer ya en YouTube, que tú programas un vídeo, pero durante los primeros minutos de ese vídeo o de este vídeo podcast en cuestión, tú no lo puedes descargar al completo, sino que lo tienes que ver la hora de estreno o la hora o las 2 horas que dure, y una vez que acaba ya sí lo puedes consumir bajo demanda. Algunos podcasts incluso ya lo hacen así en España, en YouTube, pero ahora lo va a hacer Netflix, ¿no? Como primero no te puedes ver la grabación a partir del minuto 30. No, te tienes que ver un programa en directo, con su duración, como si se estuviera emitiendo, como si estuviera grabando en directo.
En lo que quiero poner el foco es en el hecho de anunciar esta modalidad de podcast. Esta modalidad de podcast como algo novedoso, cuando precisamente esto es lo más parecido a un programa de televisión que nunca. O sea, esto es básicamente lo que antes era ver la televisión. Lo que pasa que ahora a través de una plataforma de vídeo bajo demanda y ahora además lo llaman podcast. Bueno, con el tiempo y con el éxito del formato, con el éxito de muchos de estos podcasts, hemos aceptado que los podcasts ahora también incluyan imágenes, o mejor dicho, vídeo, ¿no? Con el tiempo también hemos aceptado que sean exclusivos de una plataforma y que no los podamos sacar de dicho ecosistema, ya sea porque tengamos que pagar o no. Y precisamente hemos aceptado ya, como sociedad, o al menos la gente que a mí me rodea, que haya podcasts que sean de pago y que solamente podamos acceder a ellos tras pasar por una pasarela de pago, o sea, dejándonos nuestros euros para que podamos disfrutar de ellos, ¿no? Podcast con vídeo, podcast exclusivos y podcast que además sean de pago. Pero si ahora a todo esto le sumamos el hecho de que ahora haya podcasts que se emitan en forma de estreno en directo, en una plataforma en cuestión, que además es bajo una suscripción y que además es en vídeo, pues lo que os decía antes, ¿en qué se diferencia ahora estos videopodcasts exclusivos de una plataforma que además tienes que pagar de vídeo bajo demanda de la propia televisión? La única diferencia con la televisión que conocíamos hasta ahora es que luego esto se redifunde en podcast una vez que acaba, porque fijaos aquí que se trata de un podcast exclusivo de Netflix, exclusivo en vídeo en Netflix, pero luego, una vez que finaliza, el vídeo también se emite en Spotify y el audio se emite en todas las plataformas de podcast. O sea, realmente la exclusividad que nos está ofreciendo Netflix o que está ofreciendo Netflix es algo efímero, porque en cuanto se termina el estreno, ya está disponible para todo el mundo en abierto y en audio. Entonces, ¿por qué es un podcast? ¿Porque luego lo emites en podcast? No sé, yo creo que al final, con todos estos cambios, nos hemos ido alejando de todo lo que nos atraía del formato podcast, o al menos lo que me atrae a mí, y lo único que hemos hecho es que, lo único que han hecho es que, con este ejemplo, no porque yo no soy oyente de este podcast, ¿no? Pero para que me entendáis, lo único que han conseguido es que no podamos disfrutar del contenido realizando otras actividades, porque claro, en primer lugar requiere mucha más de nuestra atención porque es en vídeo, no solamente en audio. Pero bueno, si estamos dispuestos a sacrificar esto, bueno, lo tenemos que ver en Netflix porque se emite en vídeo. Y no podemos disfrutarlo donde quiera que nosotros seamos, nuestra plataforma favorita, hasta que acaba. Si queremos ser de los primeros, tiene que ser en Netflix porque es exclusivo de esta plataforma. Luego ya se emite en Spotify y en otras plataformas, ¿no? Pero si queremos ser los primeros en escucharlo, tiene que ser en vídeo, tiene que ser en una plataforma y también tiene que ser bajo una pasarela de pago. No podemos disfrutarlo a menos que paguemos por tener ese acceso a, en este caso, la plataforma Netflix. Pero bueno, si estamos dispuestos a sacrificar esto, de que sea en vídeo, de que sea exclusivo de una plataforma, de que haya que pagar por él, ahora tampoco vamos a poder disfrutarlo cuando nosotros queramos hasta que lo emitan en directo, hasta que se estrene. No, hasta que se estrene no, hasta que se estrene y se acabe el estreno. O sea, porque claro, como le emiten en directo, si somos tan ansiosos de que no podemos esperar las 2 primeras horas, que seguramente si lo emiten a las 23:30 horas y dura 1 hora, hora y media, pues ya cuando te lo quieres escuchar es al día siguiente. No creo que haya mucha gente, lo sabrá que sí, que digan, hombre, pero para vérmelo a las 12 y media de la noche cuando acabe, o para escuchármelo a las 12 y media cuando acabe, pues para eso me adelanto un poquito más y lo veo durante el estreno, ¿no? Lo que pasa es que aquí la plataforma tendrá, lógicamente, intereses en colgar o en colar diferentes publicidades, porque será cuando más gente lo vea. Un momento, esto es televisión. O sea, nos están obligando a ver algo cuando ellos quieren, donde ellos quieren, con los precios que ellos quieren, y seguramente sea para colarnos unos anuncios que los anunciantes estarán dispuestos a pagar más porque aparecen en ese prime time, entre comillas, que lo de prime time, hablando de una plataforma de vídeo bajo demanda, es un poco... pero es que más ridículo todavía hablar de prime time cuando estamos hablando de un podcast, porque los podcasts, la gracia era que los podías escuchar donde quisieras, como quisieras y cuando quisieras.
O sea, el cuando quisieras y el prime time son términos un poco contradictorios, ¿no? Pero bueno, demos gracias de que luego esto lo cuelgan en formato podcast clásico, podríamos decir, ¿no? Pero claro, imaginad que no lo hacen así. La poca audiencia, bueno, poca, no sé qué tipo de audiencia, imagino que será muy exitoso este podcast, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que es un podcast que ya estaba semi-exclusivo en Spotify en vídeo. Ahora lo llevan a Netflix y ahora además el estreno se hace en Netflix. Si empiezan a cortarle las alas al podcast y no lo emiten fuera de Spotify, no lo emiten en formato audio y solamente lo emiten en directo en Netflix, lo primero que, en mi opinión, ya dejaría de ser un podcast, y lo segundo que al final toda la audiencia que arrastras en esa segunda o tercera vida en podcast, te la cargas. Y ahí está la gracia, ¿no? De que la gente lo puede escuchar como y cuando quiere, que al final es un podcast, ¿no? Está claro que, oye, cada uno es libre de publicar como y donde quiera y de la manera que bueno, en fin, luego leeré un comentario al respecto de esto, pero añadir que, bueno, que cada uno pues es libre de elegir su contenido favorito. Yo no seré yo quien os diga, no podéis escuchar esto o ver esto porque ahora lo emiten en directo y además es de Netflix. No, faltaría más. Yo soy el primer defensor de que hagan lo que quieran con cualquier tipo de podcast, con cualquier formato, pero claro, llamarle podcast algo que cada vez tiene menos de las propiedades que tiene un podcast por el simple hecho de que al final de la vida de este proyecto se colgará en este formato, pues yo personalmente no lo veo. Si resulta que tenemos que esperar a que se emita en directo, que luego demos gracias de que lo emiten en podcast, pero claro, para poder verlo de primera mano tengo que verlo en Netflix, tengo que pagar, tengo que estar a la hora. Pues es que al final lo que estoy disfrutando en podcast es un programa de televisión de una plataforma de vídeo bajo demanda que han emitido y que luego lo ha subido Spotify, pero que luego, pues, entendería esto si me hablasen de que voy a disfrutar de un show en formato podcast. Un show, en este caso, de Netflix, o es que no puedo llamarle una serie, ¿no? Porque, bueno, es como tampoco es un programa de televisión, pero bueno, un show, en este caso de Netflix o de Spotify Studios, que luego acaban redifundiendo en formato podcast. Hasta ahí bien, yo lo entiendo. Pero claro, si seguimos haciendo todo esto, si seguimos esta deriva, pues acabaremos llamando podcast a cualquier formato, sea donde se esté publicando, sea donde sea, cómo se emita, cuándo se emita, y que todo es podcast, ¿no? Hace poco, me parece que era la newsletter de José Antonio Gelado, lo llamaba así, ¿no? Hasta la pizza es podcast. Pues bueno, aquí podríamos aplicar el dicho ese de si camina como un pato, grazna como un pato y vuela como un pato, pues entonces es un pato. Pero si se emite como un programa de televisión, se cobra como una plataforma de streaming y se disfruta como un vídeo de YouTube, perdónenme señores, pero esto no es un pato, ni tampoco es un podcast. Es otro formato que puede encajar en todo esto que están intentando hacer y que luego, una vez lo hayan exprimido, tanto en Netflix, como en YouTube, como en Spotify, como no sé qué, acabará en las plataformas de podcast. Y con suerte lo consumirá la gente en podcast. Pero claro, pues, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? En fin. Antes de cerrar el episodio, sí que me gustaría leeros un comentario que me dejó Pablo Martín sobre esta noticia que me dejó en Telegram y que decía lo siguiente. Hola, buenos días y felices fiestas. En cuanto a la pregunta, quizás... dejadme que os lea el titular con el que compartí la noticia que decía: emitir un vídeo podcast en directo a través de una plataforma de vídeo bajo demanda que incluye anuncios entre sus emisiones no es sinónimo de ver la televisión. La palabra podcast está cada vez más desdibujada. The Bill Simon Podcast to Stream to Live Netflix in January. Así lo enlazaba yo en el canal de Telegram y de ahí que Pablo respondiera de esta manera. En cuanto a la pregunta, quizás sí se parezca a la televisión y aunque tengo claro que quien hace podcast más que nada lo hace porque le gusta, también en estos momentos poder hacer algo de dinero no es despreciable. Y bueno, mi respuesta sobre esta apreciación que hace Pablo, ojo, yo no veo mal que se monetice un podcast o incluso que se venda una plataforma para comercializarlo. Al contrario, yo trabajo precisamente haciendo cosas como esta. Ni tampoco veo mal que se emita en vídeo, ni siquiera que se emite en directo. El problema que le veo a todo esto es lo que en un principio pues es un podcast
pues luego acaba transformado en otra cosa que prioriza, lo primero, el formato de emisión, lo segundo, el lugar de emisión, lo tercero, el modo de difusión, y luego también los requisitos que debe cumplir la persona que lo va a disfrutar, si es que llega a consumirlo o a disfrutarlo. Y después de todos los procesos, después de todo esto, acaba redifundido en un formato podcast clásico, ¿no? Eso sí, esta nueva creación sobrevive, porque con tantos procesos, muchas veces incluso los propios creadores o los productores se acaban olvidando de subirlo en formato podcast. Y que luego todo esto, si no es rentable para la plataforma, desaparece, porque no sería el primero ni el último, que montan toda esta parafernalia de ahora lo vamos a emitir aquí, y lo vamos a hacer así, y este va a tener un éxito y no sé qué. Y si en 6 episodios, como le ocurre a los programas de televisión, si en 6 episodios no triunfa y no es un éxito arrollador, se lo cargan. Y por delante se han llevado la audiencia, a mucha audiencia de un podcast que empezó como podcast clásico, ¿no? Un audio podcast subido a las plataformas de podcast, pero que luego fue una plataforma, luego a otra, luego en vídeo, luego en directo, bueno, en fin. Os voy a dejar el enlace a esta noticia de la web de Hollywood Reporter y la tendréis, como no, en las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Desde allí podéis explorar más episodios, los 1280 y tantos anteriores, también participar en el canal de Telegram o en el canal de WhatsApp para estar al tanto de todo lo relacionado con este proyecto y descubrir cómo colaborar con este proyecto de Metapodcast Diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.